Entonces, acabamos de ver con los conceptos de injuria renal aguda. Vamos a ver ahora lo que corresponde a enfermedad renal crónica. Y cuando nos encontramos con el concepto de enfermedad renal crónica, tenemos que puntualizar que aquí también hay disminución de la función renal, también expresada como una elevación de la urea, también expresada como una elevación de la creatinina, una alteración básicamente en la regulación hidrosalina y también del estado ácido-base, pero que ésta se ha ido instalando progresiva y paulatinamente. Esto es muy importante señalarlo porque el paciente puede tener niveles muy elevados de urea y puede estar sin mucha sintomatología, a diferencia del paciente con injuria renal aguda, en donde tiene poca tolerancia a la uremia, es decir, a valores de, por ejemplo, 160 o 180 miligramos por decilitro de urea, un paciente que ha llegado a estos valores, ¿no?, de urea en sangre debido a una injuria renal aguda, pues podría encontrarse tal vez con encefalopatía o tal vez con un estado ácido-base muy alterado. En cambio, un paciente con enfermedad renal crónica va a tener buena tolerancia para ese mismo valor de urea y puede que no tenga ningún tipo de manifestación clínica ni en el medio interno ni nada. El paciente con enfermedad renal crónica presenta un gran deterioro de su masa de nefronas. Esto origina una disminución de la eritropoyetina y un grado de anemia importante. Conforme más déficit de masa de nefronas presenta, el paciente tendrá mucho mayor anemia. Entonces, la palidez debido a la anemia, una palidez terrosa característica, es uno de los signos característicos de la enfermedad renal crónica. Aquí también podemos encontrar oliguria en unas fases o también en unas fases más avanzadas, ya poliuria propiamente. Y fíjense además que el riñón generalmente ya está disminuido en etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, hay riñones que pueden estar aumentados de tamaño, ¿no?, en un paciente con este tipo de patología. Esto característicamente lo vemos en pacientes con diabetes mellitus, amiloidosis, por ejemplo, y algunos otros ejemplos en las láminas posteriores, ¿no? Además, muchas veces tenemos a pacientes que presentan elevación de la urea en una proporción mucho mayor que digamos, la elevación de la creatinina. Ejemplo, pueden elevarse pues un valor de urea aproximadamente de 200 y solamente el valor de creatinina que se eleve pues 2. Entonces 200 de creatinina es bastante. Lo normal, recuerden que es hasta 40. Eso estaría elevado 5 veces su valor normal. 5 veces 40 pues, sería 200. Y la creatinina estaría elevado 2 veces su valor normal, ¿no? O sea, 2 veces 1. Fíjense que acá la urea se elevaría pues en 5 veces entonces y acá la creatinina en 2 veces. Más elevación de la urea en proporción que de la creatinina. Esa proporción entonces es válida cuando estamos hablando de una injuria renal aguda. Si no lo quieren sacar así, pues entonces sería urea sobre creatinina. Entonces sería 200 sobre 2. 200 sobre 2, 100. O sea que es más de 40 y es probable que estemos ante una injuria renal aguda. En cambio, cuando hablamos de una enfermedad renal crónica, la relación urea sobre creatinina habitualmente es menos de 40. Quiere decir que la urea se eleva en proporción de la misma forma que la creatinina o incluso menos. Un ejemplo, vamos a poner la urea a un valor de 200 también aquí, pero la creatinina aquí un valor de 6, por ejemplo. Aquí la creatinina se ha elevado 6 veces su valor normal, porque lo normal es 1. Tiene 6 de creatinina, son 6, o sea, se ha elevado 5 veces más, o sea, hasta 6. Y acá la urea se ha elevado solamente 5 veces su valor normal, pues lo normal es 40. Entonces, como ven ustedes, la creatinina es mucho más que la urea en proporción. Y si ustedes no lo quieren ver así, pues dividan urea entre creatinina, sería más o menos 200 entre 6, más o menos sería pues aproximadamente 30, ¿no? Una cosa así. Es que ese valor es menos de 40 y eso me indica una enfermedad renal crónica probablemente. Entonces, concluyendo, en una enfermedad renal crónica, la urea y la creatinina se elevan casi en la misma proporción o la creatinina se eleva mucho más en proporción que la urea, mientras que en una injuria renal aguda la urea se eleva mucho más en proporción
de lo que se eleva la creatinina. En una injuria renal aguda, recordamos, teníamos daño prerenal, renal o posrenal. En un daño prerenal, recuerden, el FeNA era menos de 1. La urea sobre creatinina dividida en sangre es más de 40. Y en el examen de orina, en el sedimento urinario, recuerden también que no había otra cosa que cilindros hialinos, o sea que estaba normal, porque estos cilindros son normales. En cambio, en una enfermedad o una injuria renal aguda, perdón, propiamente renal, el FeNA es más de 1, la relación de urea en sangre sobre creatinina en sangre es menos de 40, y en el sedimento urinario encontramos los característicos cilindros granulares pigmentados o células epiteliales tubulares, ¿no? Y el postrenal en realidad no es que el FeNA sea muy característico, pero bueno, algunos textos señalan que puede ser más de 2%. La urea y creatinina puede ser más de 40 y el examen de orina normal, pero este es muy variable. Imagínense que tengamos un cálculo renal obstruyendo las vías urinarias y eso puede estar causando injuria renal aguda postrenal. Entonces, un cálculo ya entenderán que produce hematuria y eso pues para nada será normal. Que esto es muy variable en realidad, aunque lo importante sería que no encontremos cilindros propiamente, porque los cilindros, al menos los granulares pigmentados o los cilindros de células tubulares, que vienen del glomérulo, pues solamente se encontrarán cuando el daño es renal intrínseco. Entonces, ¿qué cosa es en sí la enfermedad renal crónica? Pues la enfermedad renal crónica es la presencia de un daño, ojo, de un daño a nivel renal que esté establecido por más de 3 meses. ¿Un daño como qué? Pues un daño como hematuria, por ejemplo, un daño como proteinuria, por ejemplo, pero que tenga más de 3 meses. O la enfermedad renal crónica también puede ser definida como una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto y que ésta también se encuentre por más de 3 meses. O sea que una enfermedad renal crónica, ¿no?, es cuando el riñón está dañado en forma permanente durante 3 meses o sea que puede, además de o solamente esto, o uno de los dos, ¿no? Es decir, además puede tener una disminución de la filtración glomerular por debajo de 60 mililitros. Repito, para que sea llamada enfermedad renal crónica, esta condición de daño o de disminución de la filtración por debajo de 60 tiene que estar 3 meses o más. Como ya les comentaba, ¿qué cosa es un daño? Pues un daño es una anormalidad, puede ser funcional o estructural. Y eso inclusive puede condicionar la evaluación a través de un examen de orina, como la hematuria, como la proteinuria, que se evidencia en un examen de orina, o a través de un examen de imágenes, como por ejemplo una tomografía, que puede estar indicando una tumoración, ¿no? Una tumoración renal. ¿Cuál es el marcador más precoz de daño renal? Pues es cuando se lesiona el endotelio. Y el endotelio capilar glomerular, pues al dañarse comienza a producir pérdida de albúmina por la orina. Normalmente perdemos diariamente no más de 30 miligramos de albúmina al día, ¿no? Al día. Sin embargo, cuando hay un daño endotelial en los glomérulos, repito, podemos entonces eliminar más de 30 miligramos de albúmina por día, pero si no logramos eliminar más de 300 miligramos de albúmina al día, entonces estamos entre un rango de 30 y 300 miligramos de pérdida de albúmina y entonces le hemos catalogado a este tipo de pérdida de albúmina como microalbuminuria, ¿no? Eso es lo que llamamos microalbuminuria. Si perdemos más de 300 miligramos al día de albúmina, entonces esto ya no es microalbuminuria, será pues macroalbuminuria o simplemente ya proteinuria significativa. En realidad, bueno, puesto que hablamos de albúmina acá, sería pues macroalbuminuria.
Y lo importante entonces es identificar cuando nos encontramos en este rango, de 30 a 300, porque este rango ya nos está indicando que hay un daño precoz a nivel glomerular, puesto que el daño endotelial existe a ese nivel. Podemos también identificar estos valores de otra manera. Si queremos, lo podemos ver microgramos, por ejemplo. Por litro tendríamos 20 a 200, que también sería otro rango de microalbuminuria. O si queremos hacer la constante de albúmina sobre creatinina, también sería, si queremos en miligramos por milimol o miligramos por gramo, más o menos unos valores parecidos, 30 a 300 y 3 a 30. Pero en realidad es más importante que se aprendan estas cifras porque esta es la que definitivamente preguntan mucho más en los exámenes, ¿no? ¿Cómo calcular la filtración glomerular si solamente tengo la creatinina en sangre? Pues hay varias fórmulas que nos ayudan a poder calcular esto, pero la más utilizada es la que seguramente ustedes recordarán como la fórmula de Crocroft-Gault, la que utiliza principalmente la edad del paciente, el peso del paciente y el valor de creatinina en plasma. Teniendo entonces esta fórmula, uno ingresa la creatinina que tiene del paciente, que puede ser por ejemplo 1.2, la edad del paciente, pongamos 70 años, y el peso del paciente, que sería unos 70 kilos, por ejemplo, y multiplicamos todo esto y dividimos esto y tenemos un valor que sería el valor de la depuración de creatinina. Esta depuración de creatinina calculada, ¿no? Porque no es que no es que se mida con exactitud, sino que es calculada. Para medirla con exactitud teníamos que recurrir a colectar la orina de 24 horas del paciente, ¿no? Lógico acá, y luego tomar una creatinina también, pero aquí lo que hacemos básicamente es a partir solamente del valor de creatinina en sangre, hacemos el cálculo en promedio. Este cálculo puede ser bastante bueno, sin embargo, para que así lo sea necesitamos tener un paciente en condiciones hemodinámicamente estables, es decir, que no tenga una infección en este momento, mucho menos una infección urinaria, que no esté tomando muchas medicaciones, ni ninguna medicación que pueda afectar la hemodinámica renal. Y además, si es que es una mujer, esta fórmula se la multiplica por 0.85, ¿no? Entonces es importante señalar que esta fórmula no se utiliza cuando el paciente está en shock o cuando el paciente está muy grave, porque no nos daría la verdadera representatividad que quisiéramos para encontrar la depuración de creatinina. Esta es otra fórmula, en realidad que no se utiliza mucho, pero tiene otras variables como el BUN, la albúmina, por ejemplo, y también considera un factor de corrección si es que es mujer, ¿no? Entonces, el riñón es un órgano que necesita mucha sangre durante el minuto, y eso se refleja porque necesita el 20% del gasto cardíaco, que es aproximadamente pues 1.200 centímetros cúbicos. Entonces el flujo sanguíneo renal es el 20%, repito, del gasto cardíaco, y el flujo plasmático renal pues es la mitad, ¿no? Y es la mitad porque, bueno, el hematocrito es el 50% aproximadamente, y teniendo 1.200 centímetros cúbicos de sangre, el plasma es la mitad del volumen de esta cantidad de sangre. Así que aproximadamente el flujo plasmático, ya no sanguíneo, flujo plasmático renal es efectivamente la mitad, ¿no? La mitad del flujo sanguíneo renal, o sea, sería 600 centímetros cúbicos. Esto se llegó a medir básicamente a través de digamos, la tasa de eliminación del riñón a través de la orina del ácido para-aminohipúrico, ¿no? Esta tasa de eliminación se da tanto por la filtración como por secreción tubular. En cambio, esta cantidad de flujo plasmático renal va a pasar por el glomérulo, y solamente la quinta parte, ¿no? La quinta parte del flujo plasmático renal, ¿no? Básicamente este sería pues 600 entre 5, o sea 120 mililitros por minuto, es lo que se va a limpiar, ¿no? Es lo que se va a limpiar de alguna sustancia, ¿no?
de una sustancia del plasma que pasa por el glomérulo. Esta cantidad o este volumen se llegó a medir en promedio con la inulina, que es una sustancia que se elimina completamente del riñón a su paso por el glomérulo, o sea, se elimina por filtración glomerular. Y entonces decimos que 120 mililitros por minuto, ¿no?, es aproximadamente la tasa de filtración glomerular cuando hemos utilizado la inulina. Pero la inulina no es una sustancia que produzcamos nosotros, así que en la práctica clínica, en la práctica hospitalaria, utilizamos una sustancia que se parezca mucho a la inulina, que es la creatinina. Y es que la creatinina se elimina casi en su totalidad cuando pasa por el glomérulo, es decir, que se filtra, y una vez que se filtra se elimina casi su totalidad por la orina. Sin embargo, la creatinina es secretada en el tubo contorneado proximal en un 5%, de tal forma entonces que la creatinina que recogemos en la orina, no toda ella ha sido debido a que se ha filtrado, sino que también hay un poco de secreción. Por lo tanto, no es exactamente igual que la inulina, que esta sí se eliminaba como, como producto solamente de su filtración, ¿no?, su filtración glomerular. Sin embargo, no habiendo otra sustancia más exacta que la creatinina, la utilizamos como parámetro. Estas son las etapas de la enfermedad renal crónica. Fíjense, una etapa inicial, una etapa 1, en donde podría ser, por ejemplo, un paciente que tiene una buena función glomerular, más de 90. La función glomerular ya saben que normal es más de 90, puede ser 100, 115 en varones, 100 o 95 en mujeres, un poco menos. Pero fíjense que este paciente, ¿por qué tiene entonces enfermedad renal crónica si tiene buena filtración glomerular? Porque tiene un daño, tiene una lesión renal. Y ese daño, por ejemplo, podría ser proteinuria, o podría ser una hematuria, o podría ser una tumoración renal, por ejemplo, etcétera, ¿no?, o una poliquistosis renal. ¿No? Recuerden que una poliquistosis renal al inicio tiene buena filtración glomerular, pero ya hay daño estructural. En un segundo estadio, una segunda etapa, el paciente tiene una filtración glomerular entre 60 y 89. Pero ¿cómo? ¿No habíamos dicho que para que haya una enfermedad renal crónica tiene que haber menos de 60? Claro, si tiene menos de 60, por sí solo es una enfermedad renal crónica, pero puede tener más de 60 y para llamarle enfermedad renal crónica debe tener un daño renal. Entonces, en el estadio 2, en la etapa 2, el paciente tiene también un daño renal, pero tiene una filtración glomerular disminuida levemente. Claro, porque si no hubiese daño renal, esta filtración glomerular está bastante bien, entonces no tendría por qué llamarse enfermedad renal crónica. Ojo. Entonces acá tendría que haber daño renal, necesariamente, ¿no? Tendría que haber daño renal necesariamente porque si no, no sería una enfermedad renal crónica. En cambio, en el estadio 3 tenemos una filtración glomerular por debajo de 60. Es entre 30 y 59, pero es por debajo de 60. Acá ya hay una moderada disminución de la filtración glomerular. Podemos definirla por sí sola a esta etapa cuando el paciente tiene menos de 60 mililitros por minuto de producción de creatinina como enfermedad renal crónica. Sí, por sí sola ya la definimos. ¿Puede o no puede tener un daño renal? O sea, proteinuria puede tener o no puede tener, hematuria puede tener o no puede tener, eso ya no interesa. Lo que interesa para definirla, insisto, como enfermedad crónica es que ya está por debajo de 60 mililitros por minuto. Y esto de acá igual, y así lógicamente, porque ya está mucho menos la depuración, ¿no? Y entonces miren ustedes la etapa 4, hay una disminución severa de 15 a 29 mililitros por minuto, y en la etapa 5 ya hay una insuficiencia renal crónica terminal, en donde tenemos valores por debajo de 15 mililitros por minuto y el paciente requiere diálisis. Cuando decimos que requiere diálisis no significa que tiene que ser diálisis en ese momento de urgencia. No, simplemente decimos que ya requiere diálisis, hay que programarlo, hay que hacerle su fístula arteriovenosa antes que avancen las complicaciones que ameriten pues una descompensación del paciente. Sin embargo,
muchas veces el paciente viene con una etapa ya muy avanzada de descompensación que sí hacen que haya la necesidad de una diálisis de emergencia. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad renal crónica? Pues independientemente de la enfermedad que origine la enfermedad renal crónica, ¿no? Porque la enfermedad renal crónica es una patología que tiene una fisiología, una fisiopatogenia en común, no interesando si es originada por la diabetes, la hipertensión, glomerulopatías, enfermedad poliquística renal, fíjense, nefritis tubulointersticial, no importa cuál sea el origen del daño a nivel renal, cualquiera que sea el origen, fíjense al final lo que importa es que va a haber pérdida de nefronas. Esas pérdidas de nefronas, ¿no? Esas pérdidas de nefronas se originan básicamente porque en un primer momento hay hipertensión glomerular. El glomérulo trabaja más de la cuenta y entonces al final este problema de glomérulo pues va a desencadenar en una glomerulosclerosis y en una fibrosis intersticial. Entonces, estas patologías, este grupo de patologías que vamos a considerar como enfermedades específicas, van a producir una injuria a nivel renal, de tal forma que va a haber una pérdida de nefronas por hipertensión glomerular y esto a su vez va a dar origen a que el glomérulo se esclerose y que haya una fibrosis en el intersticio. Todo esto regulado por una gran elevación de la angiotensina 2 y fíjese entonces que vamos a tener injuria del glomérulo y proteinuria con isquemia. Esto de aquí en realidad es el mecanismo común para cualquiera de estas patologías que inicialmente empezaron a dañar a nuestro riñón, ¿no? Y esto a su vez va a originar que la enfermedad avance indefectiblemente hacia una disminución completa de la función glomerular. ¿Y por qué ocurrió esto? Básicamente, como se los comenté en un momento, el hecho de que un grupo de neuronas comiencen a trabajar más de lo normal van a presentar entonces pues una hipertensión glomerular. Esta las lleva a una glomerulosclerosis, una fibrosis intersticial y otras nefronas que están trabajando normal comienzan a trabajar mucho más porque hay otras que se han esclerosado y entonces esas mismas nefronas que empiezan a trabajar más aumentan su presión dentro del glomérulo y siguen otra vez en la misma vía de una glomerulosclerosis y así se repite el ciclo finalmente hasta que la totalidad de nefronas finalmente ya dejan de funcionar y estamos hablando de una enfermedad renal crónica terminal. Y esta enfermedad renal crónica terminal puede avanzar muy lentamente o puede avanzar muy rápidamente. Eso depende mucho de algunos factores. Fíjense, el factor más importante que permite el avance o que condiciona el avance de esta enfermedad renal crónica hacia una etapa final es la proteinuria. Sea o no sea diabético el paciente, la proteinuria es el factor de progresión más importante de la enfermedad renal crónica. También lo es la presión arterial, también lo es un paciente hiperglicémico, el tabaco, inclusive también lo va a ser, como ya vimos, la injuria renal aguda en algún momento. ¿Se acuerdan de la historia natural de la injuria renal aguda? Había un paciente, ¿se acuerdan?, que tenía una enfermedad renal crónica leve, pero que tenía una noxa, le producía injuria al riñón, el riñón hacía su injuria renal aguda, y luego cuando se recuperaba, la tasa de progresión de enfermedad renal crónica era mucho más aguda, mucho más rápida hacia una evolución terminal, ¿no? Fíjense entonces qué importante es tener en cuenta todos estos factores para evitar que un paciente que ya empezó a hacer enfermedad renal crónica y que está en un estadio muy leve no avance rápidamente a un estadio más severo. Al final, los pacientes en algún momento determinado, ¿no?, en algún momento determinado van a realizar una enfermedad renal crónica que contemple hipertensión, que produzca anemia, donde haya desnutrición, donde haya alteraciones óseas debido a la falla renal crónica, donde haya neuropatía, etc. Eso quiere decir que al final, por mejor cuidado que se tenga, indefectiblemente, el paciente con enfermedad renal crónica va a avanzar hacia un estadio terminal donde va a ir implicando todas las manifestaciones que les estoy mencionando.
Una parte importante a remarcar es las lesiones óseas que se encuentran en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y es que, bueno, habiendo varias teorías, la más aceptada es que cuando hay una disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 30 o 25%, el riñón empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque ya no va a eliminar el fosfato. Y entonces el fosfato se comienza a incrementar en la sangre y esa elevación de fosfato en la sangre es la que estimula a la paratormona para que se libere o se sintetice en mayor proporción a partir de las glándulas paratiroides. Esta misma elevación de fosfato hace que el riñón pierda más calcio, ¿no?, por la orina, puesto que a mayor fosfato, recuerdan ustedes, tiene que haber menor concentración de calcio para mantener una constante iónica. Entonces va a haber más pérdidas renales del calcio y entonces vamos a tener hipocalcemia. Y la hipocalcemia es un factor estimulante también a que se produzca más hormona paratiroides o PTH. Entonces, ya teniendo una PTH muy incrementada, vamos a tener un problema que es que la PTH va a sacar calcio de los huesos, va a producir reabsorción, ¿no? Va a producir reabsorción subperióstica. Vamos a tener en el cráneo el famoso, digo famoso porque es muy característico en realidad, la famosa imagen de sal y pimienta en el cráneo. Y cuando esto es muy marcado, vamos a tener los famosos quistes óseos llamados pardos, ¿no?, o tumores pardos también se denominan, que es la máxima expresión de la osteístis fibrosa quística, que es una forma de daño óseo que se presenta en la enfermedad renal crónica. Miren que la PTH también se incrementa más de lo normal, no solamente porque el fosfato se encuentra reteniéndose debido a que el riñón no funciona, no solamente por la hipocalcemia, sino además porque el hueso, ojo, el hueso presenta también resistencia a la acción de la PTH. La PTH también incrementada disminuye la eritropoyetina, ojo, y cuando se eleva demasiado va a originar la calcificación metastásica, es decir, depósitos de calcio en los tejidos periféricos, porque el calcio, ¿no?, si bien es cierto, comienza a incrementar porque la PTH saca calcio de los huesos, ese calcio comienza a aumentar en la sangre, pero como no puede aumentar demasiado, insisto, porque la multiplicación de la concentración de calcio por fosfato no puede ser más de 70, entonces el calcio comienza a depositarse en tejidos periféricos, en las arterias, y ahí va a haber entonces calcificación, como dice acá, metastásica, para tratar de controlar siempre esta proporción. Por encima de 70, entonces se señala, ojo, se señala que va a haber esta calcificación o este depósito de calcio periférico, ¿no? Es una constante entonces que es superada debido a la gran liberación de calcio del hueso hacia la sangre. ¿Por qué más hay hipocalcemia? No solamente porque el riñón pierde calcio, también es porque si el riñón no funciona, no va a poder hidroxilar en la posición 1 a la vitamina D inactiva. O sea, la 25 hidrocolecalciferol que viene del hígado necesita a la 1 alfa hidroxilasa del riñón para producir 1,25 dihidrocolecalciferol, que es el calcitriol, o sea que es la hormona derivada de la vitamina D. Y esta se sintetiza mucho menos pues en un riñón que presenta menos masa glomerular, menos masa de nefronas. Y si hay menos vitamina D activa, como saben, la vitamina D tiene una función importante de absorber calcio a nivel del intestino y además de reabsorber calcio a nivel renal. Entonces vamos a tener un paciente que tiene menor calcio absorbido e hipocalcemia. Y además esto condiciona osteomalacia y raquitismo, bueno, osteomalacia en los adultos y raquitismo en los niños, y esto pues tiene diferentes formas radiológicas de poder evidenciarlo, ¿no? Entonces fíjense, la osteomalacia y el raquitismo entonces es otra forma clínica
que se puede evidenciar a nivel de los huesos en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Tenemos dos hasta acá en este gráfico, la osteitis fibrosa quística y la osteomalacia o raquitismo, y esta última originada directamente por una mala concentración, una inadecuada concentración del calcitriol, producto de una falla renal crónica. Entonces, al hiperparatiroidismo secundario, que es lo que estábamos viendo acá, ¿no? Lógicamente, fíjense, aumento de la PTH no es otra cosa que un hiperparatiroidismo, pero no es primario, sino es secundario. Sería primario si hay un adenoma que está produciendo de nuevo, ¿no es cierto? La PTH aquí, la PTH está incrementada porque se está estimulando a través del fosfato y a través del calcio, se está estimulando una mayor síntesis de la misma, por eso se llama secundario. Entonces, el hiperparatiroidismo secundario es lo que se denomina una enfermedad ósea de alto remodelado, ¿no? Entonces, la estodistrofia renal no es otra cosa que los cambios o las alteraciones óseas de un paciente con enfermedad renal crónica, y esta tiene diferentes formas de presentación. Una de ellas es enfermedad ósea de alto remodelado, es lo que característicamente está representada por el hiperparatiroidismo secundario, pero también hay una enfermedad ósea de bajo remodelado caracterizado por lo que acabamos de ver, la osteomalacia, pero también además por una enfermedad llamada enfermedad adinámica ósea. Hay otras patologías adicionales, dentro de ellas la amiloidosis también relacionada con la diálisis, pero estos dos son los más importantes. Y fíjense la diferencia entre el hiperparatiroidismo secundario y la enfermedad ósea adinámica. En ellas, principalmente en la primera, miren, el calcio sérico está normal o está bajo, en cambio el calcio sérico aquí está elevado. Y fíjense, la PTH en la enfermedad dinámica está baja, mientras que la PTH en el hiperparatiroidismo secundario está sumamente elevado. ¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad en pacientes dializados? Pues la patología cardiovascular. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque cuando hay elevación del fosfato, recuerden, ¿no? Eso desencadena un hiperparatiroidismo. Eso desencadena pérdida ósea, eso aumenta el producto calcio por fósforo porque se incrementaba el calcio en la sangre, pero cuando este superaba los valores de 70 o 72, el calcio tiene que disminuir sí o sí porque el fósforo está elevado y no se puede eliminar porque el riñón no lo puede eliminar, a pesar de que la PTH le diga al riñón que elimine fósforo, en un momento ya no lo puede hacer, el fósforo se eleva y el calcio tiene que estar disminuido, y para que eso ocurra se comienza a depositar periféricamente, y uno de los órganos donde se deposita son los vasos sanguíneos. Y justamente esta calcificación vascular es lo que determina un aumento de la mortalidad de este grupo de pacientes en diálisis. Entonces la mortalidad, fíjense, la calcificación vascular y la mortalidad en diálisis es muy importante. Entonces un paciente que, digamos, tiene una enfermedad renal crónica, no tiene síntomas importantes en realidad, sino hasta cuando la enfermedad ha avanzado bastante. Se dice que cuando tiene valores de depuración de creatinina, aproximadamente entre 30 y 25 mililitros por minuto, es ahí donde recién el paciente va a empezar a presentar síntomas de uremia. ¿Qué síntomas de uremia son esos? Pues en realidad son muchísimos, a cualquier nivel. A nivel del tubo digestivo, a nivel del medio interno, agua de electrolitos, hematológicos, cardiovasculares, neuromusculares, dermatológicos, el prurito tan característico que ustedes deben recordar, a nivel óseo, que es lo que acabamos de describir y que lo hemos hecho porque preguntan mucho. A nivel metabólico, fíjense, hay intolerancia a la glucosa. A nivel endocrino y hormonal hay disminución de la libido, amenorrea. En realidad, la alteración por la urea es, digamos, sistémica, ¿no? Solo para aclarar un poquito nada más, a nivel hematológico, fíjense que hay alteraciones del sangrado por alteración de la agregación plaquetaria, principalmente, ¿no?
¿Y qué pasa con el agua y electrolito? Pues les dije en un inicio que puede haber oligouria o poliuria en etapas más avanzadas y que puede haber hiper o hipocalemia, pero más característica de hipercalemia, sobre todo cuando los niveles de depuración de creatinina están por debajo de 15 a 10 mililitros por minuto. No, fíjense que al final recién cuando ya está la depuración muy deteriorada es donde el potasio recién empieza a incrementarse. Característicamente la uremia también produce molestias gastrointestinales como hiporexia, anorexia, náuseas y vómitos y el característico pues aliento urémico, ¿no? Recuerden que la urea también puede producir efusión pleural, pericarditis, pleuritis, neumonitis, ojo, cansancio, debilidad, puede producir convulsiones y coma, encefalopatía que hemos comentado en algún momento, ojo, ¿no? Y lógicamente hipertensión arterial. ¿Cuál es el tratamiento entonces que yo debo dar a un paciente con enfermedad renal crónica? Pues lógicamente el manejo que se tiene que dar depende mucho de qué condición o qué nivel de depuración se encuentre. Si está a menos de 15 mililitros por minuto, es decir, en la etapa final, en el estadio 5, el tratamiento es diálisis. Ustedes se podrá preguntar, pues si entonces si yo sé que el paciente va a llegar a un estadio final a 15 mililitros por minuto, entonces yo desde los 30 mililitros por minuto ya le puedo empezar a dar diálisis. Pero no es exactamente así porque la diálisis también disminuye el tiempo de sobrevida de un paciente y si usted le empieza a dar diálisis a un paciente cuando tiene aún 30 mililitros por minuto de depuración de creatinina, al final lo que va a hacer es acortar su tiempo de vida porque la diálisis no está exenta de complicaciones y de riesgos. No se ha visto que pueda mejorar ni que mejore la sobrevida ni nada, así que lo ideal es empezar la diálisis solo cuando el paciente ha llegado a tener un valor de depuración de creatinina bastante disminuido, como 15 mililitros por minuto. Mientras tanto, entonces el paciente debe tener un manejo conservador. Y cuando decimos manejo conservador, pues ahora vamos a ver de qué me refiero. Y cuando finalmente ya merite la terapia de reemplazo, pues ahí será la diálisis bienvenida. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer en un paciente con enfermedad renal crónica? Lo que tenemos que hacer principalmente es evitar que se siga dañando el riñón. Es decir, un paciente que tenemos en estadio 3, estadio 2 o estadio 4, pues antes que llegue al 5 hay que evitar que se siga dañando más ese riñón. ¿Y cómo así? Pues identificar los factores de progresión renal que hace unas diapositivas atrás hemos comentado. Y entonces hay que prevenir, hay que retrasar la enfermedad renal. Ya saben ustedes también esto, pues la presión arterial debe controlarse en forma óptima. La glicemia también, si el paciente es diabético, pues debe tener una glicemia bastante bien, menos de 100. La proteinuria, que ya comentamos que es un factor fundamental de control. Los lípidos y una dieta adecuada que no considere un exceso de proteínas, porque a más proteínas, más daño del glomérulo. Y si tenemos ya un paciente con un síndrome urémico, hay que entonces ajustar un poco el balance del volumen que le tenemos que dar. Hay que ver que el potasio y el sodio estén bien manejados. El estado ácido-base también tiene que estar monitorizado, evaluando que no haya una acidosis metabólica importante. Los niveles de calcio y fósforo tienen que estar regulándose para evitar la metástasis cálcica, sobre todo a nivel de las arterias coronarias. Hay que tratar la anemia en el paciente, no con transfusiones, sino dando pues este factor de suplemento de eritropoyetina, ¿no? Previa verificación de que el fierro, los depósitos de fierro estén pues adecuados en el organismo. Y la nutrición, que es importante, evitando dar proteínas que puedan estar dañando mucho más al riñón, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que tener un paciente de presión arterial como máximo para seguir evitando dañar el riñón? En un paciente con enfermedad renal crónica, la presión arterial no debe superar 130,85. Y es más, si la proteinuria
¿no? De 24 horas está por encima de 1 gramo, ese paciente tiene que tener como meta un valor de presión arterial no mayor de 125,75. Eso asegura que la progresión de la enfermedad renal crónica sea mucho menor. La terapia pues fundamental que tenemos que dar en este grupo de pacientes es IECA o ARA2, que son fármacos que han demostrado disminuir la proteinuria. Estos fármacos se dan tengan o no tengan hipertensión arterial el paciente, ¿ya? Por si acaso, pues no se vaya a pensar que le doy IECA o ARA2 solo cuando el paciente es hipertenso. No, si el paciente tiene menos de 125,75, pero tiene proteinuria, tengo que darle IECA o ARA2. Tengo que restringir la sal para no sobrehidratar a mi paciente. Ojo, es muy importante esto. Y las proteínas, como ya les dije, tienen que estar restringidas y más o menos en términos de 0,60 gramos por kilogramo día, según una filtración glomerular muy baja, ¿no? Menor a 25 mililitros por minuto, y 0,75 gramos por kilogramo día cuando la filtración es mayor de 25 mililitros por minuto. Entonces, la idea también no es darle cero proteínas o muy bajas proteínas porque vamos a desnutrir al paciente. La idea es darle un tratamiento adecuado. Y fíjense, inclusive si el paciente ya se encuentra en diálisis, no se restringe las proteínas, se tiene que dar 1,2 gramos por kilogramo día. Y es más, se da más proteínas de lo normal, puesto que en la diálisis el paciente está en hipercatabolismo, ¿no? Las calorías deben llegar a 30-35 kilocalorías por kilogramo día. Hay que tener en cuenta que la acidosis metabólica se corrige a partir de valores de pH por debajo, perdón, de 7,12, 7,15 para otros textos, y hay que darle pues bicarbonato, en promedio bicarbonato de sodio 2-3 gramos de este por día, ¿no? Y suplementos nutricionales, por ejemplo, darle calcio, carbonato de calcio bioral. Hay que darle suplementos de ácido fólico, de vitamina B12 en caso el paciente se encuentre dializando, por ejemplo, etcétera. Y si ya tenemos la oportunidad de que el paciente reciba la diálisis o la terapia de reemplazo dialítico, debido a que se encuentra con los criterios para ello, principalmente el que tenga depuración de creatinina menos de 15 mililitros por minuto, ojo, hablo no de diálisis de emergencia, sino solo de criterios para diálisis. Entonces, este paciente pues debería ya empezar a realizarse su fístula arteriovenosa en el brazo que no sea dominante, es decir, si el señor escribe con la mano derecha o en todo caso la fístula tiene que ser en el brazo contralateral. Y la diálisis puede ser llevada entonces como hemodiálisis, digamos, de 2 a 3 veces por semana en promedio. Pero una forma mucho más óptima de poder dializar al paciente es a través de la diálisis peritoneal ambulatoria, y lo que pasa es que esto tiene unas complicaciones mucho mayores que la hemodiálisis si es que no se lleva en forma adecuada. Una de ellas es un cuadro infeccioso peritoneal si es que no hay la higiene adecuada pertinente. Pero de otra manera, si se realiza en forma adecuada, esta es una diálisis, perdón. Sí, la diálisis peritoneal ambulatoria permanente o continua, diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es el nombre exacto, se realiza en forma adecuada, es una de las diálisis que imitan fisiológicamente a la función renal, ¿no? Lo que pasa, como les digo, es que es un poco difícil que lo puedan realizar los pacientes y es bastante tediosa. Hay que introducir una solución que va a ingresar al interior del peritoneo, la cual por gradiente osmótica va a jalar a la urea que se encuentra en sangre y luego se elimina esta sustancia que se introdujo en un primer momento y así en forma periódica para poder extraer la urea por fenómenos osmóticos utilizando como membrana de filtración al peritoneo. Esto lógicamente se hace con un catéter ya instalado previamente y todo eso es un poco complicado porque, como ya les dije, si no se sabe realizar hay gran riesgo de producir una peritonitis.
y otras complicaciones, lógicamente. En cambio, la hemodiálisis pues se hace a través de una máquina que es la que funciona con un grupo de filtros que son ya filtros especiales y que lo brindan los servicios públicos o privados y que hay que estar pues sometidos o como se dice enchufado a la máquina unas 2 horas o hora y media aproximadamente, dependiendo de cuán alterado pueda estar el medio interno, o cuánto se quiera sacar o qué es lo que se quiera sacar, porque a veces hay que sacar más volumen, más volumen que potasio, o a veces hay que sacar más más urea que potasio, o más urea que volumen de líquido, etcétera. Entonces eso obliga a que estemos una hora o 2 horas enganchados a la máquina 2 a 3 veces por semana en promedio, ¿no? Y bueno, lo ideal y lo óptimo en realidad de una falla renal crónica terminal, si bien es cierto, yo les he dicho que la indicación cuando tenemos un paciente menos de 15 mililitros por minuto de depuración de creatinina es diálisis, en realidad la indicación óptima es trasplante renal, pero esto no se brinda a todos los pacientes, puesto que la lista de espera es bastante larga y el paciente muchas veces tampoco tiene los medios económicos para poder realizárselos. El trasplante renal puede ser hecho de un cadáver, de un donante cadavérico o de un donante vivo, teniendo un donante vivo un mayor índice de sobrevida para el receptor, ¿no? Las indicaciones de diálisis, como ya les comenté, pues obedecen a una descompensación importante por un síndrome urémico que puede estar produciendo encefalopatía o sangrado. Puede haber también indicación de diálisis en una sobrecarga de volumen que produzca un edema agudo pulmonar o insuficiencia cardíaca secundaria muchas veces. Un frote pericárdico que indica pues un nivel de uremia bastante elevado, la encefalopatía que ya se los comenté secundaria al síndrome urémico, la mayor parte de veces, aunque puede ser muchas veces también por alteraciones de ácido base o por alteraciones del sodio, acidosis metabólica severa que en realidad sea refractaria al tratamiento médico, congestión pulmonar, falla cardíaca y potasio elevado en sangre que no responde al tratamiento médico. Todas estas indicaciones que acabo de comentarles, básicamente son indicaciones de diálisis de emergencia. Quiere decir que si un paciente que se encuentra con niveles de creatinina, por niveles de depuración de creatinina por debajo de 15 mililitros por minuto, que está esperando a entrar a un programa de diálisis crónica, de repente pues se descompensa por un cuadro infeccioso o se descompensa por haber tomado mucho volumen de líquido o mucha sal o de repente por tomar algún medicamento, etcétera. Entonces hace que el paciente se descompense mucho más de lo que ya está descompensado y obligue a hacerle una diálisis de emergencia por alguno de estas manifestaciones que acabo de mencionarles, ¿no? De otra forma, si no hace estas manifestaciones, el paciente puede estar esperando tranquilo a ingresar a su programa de diálisis con paciencia. ¿Qué objetivos tiene pues dializar al paciente? Normalizar el medio interno, corregir el estado ácido-base y revertir el estado urémico, pues eliminando la urea y además eliminando las sustancias de desecho ácidas que tenemos, que producimos y que sintetizamos diariamente en nuestro cuerpo, ¿no? Acá tenemos unas preguntas. Señala varón de 26 años de edad, quien desde hace 6 meses presenta cefalea, debilidad, hiporexia, náuseas con disminución de peso. Al examen físico se encuentra hipertensión, fíjense 170 con 110, la frecuencia cardíaca está elevada, hay palidez, edema de miembros inferiores, hemoglobina está en 8.2 y la creatinina está elevada, 4.5. La urea está también elevada en 100 y la ecografía renal dice que hay riñones pequeños. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
Entonces acá lo ideal pues es encontrar algún punto que nos oriente rápidamente a hallar con el diagnóstico. Y bueno, acá hay dos cosas importantes. Para empezar, tenemos un paciente con anemia y tenemos un paciente con creatinina y la urea elevada. Y es más, esta creatinina está elevada a 4 veces el valor normal, 4 o 5 veces el valor normal, y la urea solamente de 2 a 3 veces. Como ven, la creatinina está más elevada que la urea y eso orienta a pensar en un daño renal crónico. Y además nos dicen que el riñón por ecografía está pequeño. Y ya comentábamos que un riñón pequeño es característico de una enfermedad renal crónica. Entonces nos encontramos ante una enfermedad renal crónica en donde la hemoglobina está disminuida, como era de esperar, en donde ya hay hipertensión, como era de esperar, hay frecuencia cardíaca elevada, esperada por la anemia, ¿no?, como compensación, y además hay síntomas de uremia, como debilidad, hiporexia, náuseas, y seguramente disminución de peso por la hipermetabolia que hay, ¿no? Entonces, este paciente, ya siendo muy joven, pues tenemos que estar pensando que la causa de la enfermedad renal crónica que tiene debe tal vez ser originado por algún problema primario renal, es decir, tal vez por una glomerulonefritis primaria, ¿no? Pero nos preguntan, ¿cuál es el diagnóstico más probable? El diagnóstico más probable es efectivamente pues una insuficiencia renal crónica, o sea, una enfermedad renal crónica, ¿no?, que es lo mismo. Repito, ese es el término que utilizábamos anteriormente, ¿no? Aunque podemos llamar, repito, insuficiencia renal cuando el valor de la depuración de creatinina está por debajo de 60 mililitros por minuto. O sea que llamamos insuficiencia renal crónica a un paciente cuando éste verdaderamente tiene una disminución de su función renal por debajo de 60 mililitros por minuto de depuración, ¿no? Ahí estaría correctamente, digamos, utilizado la definición de insuficiencia renal crónica, ¿no? Mujer de 40 años de edad llega al hospital con presión arterial normal, náuseas, vómitos y confusión. Se encuentra con una creatinina de 8 miligramos por decilitro, o sea, muy elevada, y riñones pequeños. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Igual, pues, ¿no? Si tenemos creatinina elevada, y yo podría pensar que esta paciente tiene una injuria renal aguda, de repente, porque estuvo con una diarrea, una infección intestinal, pero como no pudo recibir ayuda, entonces esa injuria renal aguda prerrenal se estableció y está siendo una injuria renal aguda renal propiamente. Y como la injuria renal aguda renal propiamente me puede producir también elevación muy importante de la creatinina, un síndrome también de urea elevada, la urea elevada, náuseas, vómito, confusión, pues ya estoy pensando de repente que podría ser así, pero ¿qué está en contra de eso que estoy señalando? Que el riñón está pequeño. Si el riñón está pequeño, esto no puede ser una injuria renal aguda, esto debe ser una enfermedad renal crónica que ha ido avanzando paulatinamente y que lógicamente ahora se ha descompensado. Entonces, ¿qué tenemos? Bien, entonces todas estas patologías producen enfermedad renal crónica, pero la hidronefrosis es una patología que produce un riñón grande, a la ecografía, una silueta cardíaca, una silueta renal grande, el mieloma múltiple también, la diabetes mellitus también y la amiloidosis también. En cambio, la glomerulonefritis primaria se caracteriza principalmente por producir un riñón o por producir un tamaño renal bastante pequeño, que es lo más coherente con el cuadro clínico que están señalando acá, ¿no? La respuesta sería entonces, pues efectivamente, la letra B. No repito, cualquiera de ellos puede dar enfermedad renal crónica, pero por las características del riñón, la respuesta es la B. ¿Cuál es la afirmación correcta en relación con la insuficiencia renal crónica? La glomerulonefritis primaria es la primera causa. No, la primera causa es la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus es la patología de lejos, la patología que produce mayor, digamos,
mayor porcentaje de enfermedad renal crónica en el mundo. Los pacientes pueden ser asintomáticos con una función del 30%. Sí, eso lo acabamos de ver hace un momentito. Efectivamente, ¿no? Una función de 30 al 25, una depuración, perdón, de 30 al 25%, 25 mililitros por minuto, es más o menos el punto de corte, por debajo del cual el paciente empieza a presentar síntomas, por encima del cual muchas veces no tiene ninguna molestia. O sea que esto sí podría ser verdadero. La uremia es la fase más avanzada. No necesariamente, porque la uremia empieza a partir de los 30 o 25 mililitros por minuto, pero la fase más avanzada ya empiezan cuando hablamos de riñón funcionando a 15 o a 10 mililitros por minuto, donde vemos hiperpotasemia, vemos ya una cantidad de acidosis metabólica muy marcada, etcétera, ¿no? O sea que esto es falso. ¿Hay hiperpotasemia clínica con filtración glomerular entre 15 y 20 mililitros por minuto? No, la hiperpotasemia clínica se ve por debajo de estos valores, por debajo de 15 mililitros por minuto. El paciente recién empieza a tener clínicamente una hiperpotasemia. Clínica y laboratorialmente, ¿no? Ya que el riñón maneja bastante bien el potasio hasta el final de la enfermedad renal. Claro, siempre que no se descompense antes de que llegue a esta enfermedad renal, porque si se descompensa, lo va a presentar en cualquier momento de la evolución, pero si no, lo presenta recién cuando tiene valores por debajo de 15 mililitros por minuto. ¿Hay hipercalcemia significativamente alta? Pues es falso, porque hemos visto que la hipocalcemia es lo que predomina en la enfermedad renal crónica, ¿no? La hipocalcemia. Así que aquí la mejor respuesta vendría a ser la letra B. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no interviene en la génesis del hiperparatiroidismo secundario de la insuficiencia renal crónica? Entonces, en una insuficiencia renal crónica, ¿qué cosa vamos a encontrar? Hipocalcemia, muy bien, esto es cierto. ¿Qué más? No va a haber buena síntesis de la vitamina D3, perfecto, activa, ¿no? O sea, del colecalciferol, no va a haber buena síntesis, muy bien. Resistencia esquelética a la PTH, también lo vimos, ¿no? El hueso hace resistente a la PTH. La acidosis metabólica favorece a la descalcificación porque los protones se van a tamponar con proteínas óseas y van a dejar libre al calcio, y entonces este va a aumentar la cantidad de calcio en sangre en un primer momento, pero luego ya sabemos que disminuye. Entonces sí, efectivamente la acidosis metabólica es un contribuyente al hiperparatiroidismo secundario. Y lo que no cuadra definitivamente acá, así no sepamos las cuatro alternativas iniciales, es la hipofosfatemia, porque lo que caracteriza a la enfermedad renal crónica es la hiperfosfatemia, que como ya comenté, es lo que da inicio, según las teorías más aceptadas, es lo que da inicio a toda la cascada del hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Bueno, veamos ahora el tema de afección glomerular. La glomerulonefritis es justamente una patología en donde el glomérulo se encuentra comprometido por un mecanismo inmune. Esta patología glomerular, que se llama glomerulonefritis, puede ser de origen inicialmente en el riñón, en cuyo caso se denomina primario, o puede ser originado, digamos, por una afección sistémica, muchas veces, que compromete a otros órganos, dentro de ellos el riñón, en cuyo caso se denomina secundario. Como fuere, ya sea primario o secundario, la glomerulonefritis produce principalmente dos síndromes, el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Ambos ocurren por afección del glomérulo. En el caso del síndrome nefrótico, no ocurre una proliferación celular importante, es decir, el daño es básicamente por una afección glomerular sin proliferación celular, mientras que en el síndrome nefrítico el daño ocurre en el glomérulo, pero con afección, digamos, mejor dicho, con proliferación celular. Es importante tener en cuenta
algunos términos histológicos para poder entender mejor algunos láminas más adelante, los términos que se va a utilizar. Uno de ellos es el hecho de la proliferación. Como ya comenté, proliferación significa en el caso de glomerulonefritis un aumento del número de células que están a nivel del glomérulo. ¿Pero de qué células estamos hablando? Pueden ser de los capilares propiamente, puede ser de las células mesangiales, pueden ser células extracapilares. Cuando decimos que hay una afección del glomérulo de tipo difusa o focal, nos estamos refiriendo al número total de glomérulos que puede estar afectado, vistos en un corte, por ejemplo, histológico. De tal forma que si decimos que la afección es difusa, significa que hay más del 50% del número de glomérulos que están comprometidos. En cambio, si decimos que es focal, estamos diciendo que menos del 50% de glomérulos de total está comprometido. Y hablamos de global y segmentaria cuando nos referimos a una afección de un solo glomérulo. Por ejemplo, diremos que un glomérulo tiene una lesión segmentaria cuando está afectado solamente una porción, un segmento de ese glomérulo. En cambio, diremos que la afección es global de ese glomérulo cuando se encuentra casi todo él comprometido. Este es un corte de los capilares glomerulares a nivel glomerular y vemos los vasos sanguíneos y entre ellos vemos a las células mesangiales. Fíjense ustedes acá la membrana basal de amarillo y por fuera de ella las células epiteliales llamadas podocitos que emiten una especie de prolongaciones llamados pies, ¿no? Pies de podocitos. Fíjense entonces que el plasma que se encuentra aquí en el interior del vaso sanguíneo, ¿no? El plasma, tiene que atravesar toda esta membrana para que pueda, digamos, ir hacia la cápsula de Bowman, que sería la que estaría por acá. Ha de atravesar entonces el capilar del endotelio, la membrana basal y esta luz que está dejando un pie y otro pie del podocito. Visto mucho más grande entonces, podemos ver acá, solo que estaríamos en la luz del capilar a este nivel, la luz del capilar. Esto sería las células que revisten el interior del vaso capilar, o sea, las células endoteliales. Fíjense los orificios entre ellas, o sea, las fenestras. Esto vendría a ser la membrana basal, glomerular, y esto los pies del podocito. Fíjense, entre pie y pie hay un espacio que lo vemos agrandado acá. Este espacio tiene un diafragma, tiene un grupo de proteínas, es como si fuese una puerta que solamente deja pasar a moléculas muy pequeñas, puesto que hay poros en esta puerta, no es una puerta rígida. Fíjense si lo vemos a mucho más detalle. Esto sería un pie de podocito, este sería el otro pie del podocito, lo de verde, y fíjense lo de azul, sería básicamente ese diafragma proteico. En realidad está formado por muchas proteínas, las más importantes, la nefrina y la podocina, y fíjense los orificios que hay en él, por donde pueden pasar las proteínas. Podría ser una molécula de albúmina o alguna otra pequeña molécula, y es lo que determina finalmente qué cosa es lo que se filtra y qué es lo que no se filtra hacia el espacio de Bowman, que sería este de acá. Entonces el espacio de Bowman tiene un líquido que es el filtrado glomerular, que es idéntico al plasma, excepto que aquí no hay proteínas y acá sí hay proteínas. Bueno, no hay proteínas es un decir porque hay, pero en muy escasa cantidad, y son aquellas que lograron pasar por esta membrana de filtración. Nótese entonces la importancia que tiene este diafragma proteico entre pie de podocito y pie de podocito. Cuando hay una glomerulonefritis, pues hay un daño inmunológico, y ese daño inmunológico puede estar expresado en diferentes niveles.
Por ejemplo, podemos tener depósitos de complejos, de inmunocomplejos, que se localizan en la membrana capilar, fíjense acá, y a eso le llamamos depósitos de inmunocomplejos intramembranosos, por ejemplo, o pueden estar entre la membrana basal y el podocito, o sea, el podocito es la célula epitelial. Y como está entre la célula epitelial, o sea, entre el podocito y la membrana basal, a estos depósitos también lo llamaremos depósitos subepiteliales. Están debajo del epitelio. Y a este grupo de depósitos de inmunocomplejos también le llamamos en general depósitos extracapilares, porque están por fuera de la membrana basal que rodea a los capilares, o sea, extracapilares. En cambio, fíjense, acá tenemos unos depósitos de inmunocomplejos que se encuentran entre la membrana basal y la célula endotelial. Y entonces estos depósitos le llamamos depósitos subendoteliales, o sea, porque están entre el endotelio y la membrana basal. Ojo, no son subepiteliales, son subendoteliales, por debajo del endotelio. Mejor dicho, entre el endotelio y la membrana basal. Entonces son depósitos subendoteliales que tienen la forma de asas de alambre. Estos de acá se llaman simplemente depósitos subendoteliales, ¿no? Lo mismo, pero que no tienen forma de asa de alambre. Estos depósitos se llaman depósitos endocapilares. Así se le denominan porque están por dentro de no es que estén dentro del capilar en sí, sino que están por dentro de la membrana basal, ¿no? Esa es la definición que deben de saber. Las glomerulonefritis son entidades múltiples, de múltiples patrones histológicos. Ya vamos a ver la focal y segmentaria, la membranosa, cambios mínimos, etc. Pero cualquiera de ellas puede virar hacia una glomerulonefritis muy agresiva, llamada glomerulonefritis rápidamente progresiva, que se caracteriza por llevar a la falla renal crónica terminal en menos de 3 a 6 meses. No siempre las glomerulonefritis van a virar hacia este tipo de glomerulonefritis, pero cuando lo hacen, entonces estamos ante una glomerulonefritis con un mal pronóstico. Esta glomerulonefritis rápidamente progresiva se caracteriza por una proliferación extracapilar, o sea, por fuera, ¿no? Por fuera del penacho vascular, que sería este, ¿no? El penacho vascular, por fuera, o sea, en la cápsula de Bowman, y miren cómo crece como si fuera una media luna. Acá está mucho mejor en el esquema. Y esto va creciendo y ahoga al glomérulo y finalmente el glomérulo deja de funcionar. Repito entonces, un tipo de glomerulonefritis, que es en realidad una forma donde pueden virar muchas otras, se denomina rápidamente progresiva, tiene mal pronóstico y en la lesión histológica vamos a ver medialunas, que no es otra cosa que un crecimiento extracapilar, llamada también lesiones extracapilares en semiluna. Pronóstico malo, llevan a falla renal terminal en 3 a 6 meses. Les decía entonces, las glomerulonefritis primarias son patologías en realidad que no tienen una etiología, pero que aparecen en el riñón y tienen mecanismos inmunes. Estas glomerulonefritis primarias son múltiples, pero algunas de ellas característicamente producen síndrome nefrítico y otras producen síndrome nefrótico. Veamos por acá. En este caso, las glomerulonefritis primarias que producen principalmente síndrome nefrítico es la glomerulonefritis proliferativa endocapilar, llamada más frecuentemente glomerulonefritis postestreptocócica. Es endocapilar porque aquí hay proliferación, como ya vimos, entre la membrana basal y el capilar del vaso del endotelio, ¿no? La célula endotelial. O sea que esta es una glomerulonefritis proliferativa
secundaria a una infección. Pero es muy particular, no es cualquier infección, en este caso producimos o se produce proliferación endocapilar. Repito, la característica o el modelo característico es esta, ¿no? La posinfecciosa por estreptococo. También tenemos una glomerulonefritis proliferativa extracapilar. Aquí el crecimiento ya no es hacia adentro, sino hacia afuera. Es lo que les decía hace un momento. Esta es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Y es la que tiene mal pronóstico, la que lleva a falla renal en 3 a 6 meses. Y hay varias formas. Hay tipo 1, hay tipo 2, hay tipo 3. Ojo. La tipo 1 es una que aparece porque hay anticuerpos contra la membrana basal, ya que en realidad son anticuerpos contra el colágeno tipo 4, del colágeno que hay en la membrana basal de los riñones. También puede ser la membrana basal que hay en los pulmones, los capilares pulmonares. Y a esto entonces, cuando el anticuerpo está dirigido contra el riñón y contra el pulmón, se llama síndrome de Goodpasture. También hay la tipo 2 por inmunocomplejos, característico por ejemplo en el caso del lupus eritematoso sistémico. En las posinfecciosas también, ¿no? Diferentes a la postestreptocócica, por ejemplo una endocarditis. Y tenemos las de tipo 3, en donde básicamente hay anticuerpos tipo ANCA. Y aquí encontramos a las vasculitis de pequeños vasos principalmente. Entonces la endocapilar da síndrome, o sea, la postestreptocócica da síndrome nefrítico, la proliferativa extracapilar, o sea, la rápidamente progresiva, da síndrome nefrítico, la membrana proliferativa da síndrome nefrítico. Esta membrana proliferativa puede ser primaria o es decir, no tiene una causa, pero puede ser secundaria, y cuando es secundaria se ha visto que es más frecuentemente asociado al virus de hepatitis C, el cual, como ustedes recordarán, produce una crioglobulinemia mixta esencial. También puede estar asociado a endocarditis y también a linfomas. Recuerden que una proliferativa endocapilar posinfecciosa, llamada también postestreptocócica, puede virar a una rápidamente progresiva, y una membrana proliferativa también puede virar a una rápidamente progresiva. ¿Qué patologías hacen característicamente síndrome nefrótico? Las glomerulonefritis primarias con rasgos nefróticos principalmente la vamos a ver cuando vemos niños, cuando evaluamos niños. Hay una que se denomina enfermedad de cambios mínimos. Este es un síndrome nefrótico caracterizado por pérdida principalmente de albúmina, por eso que la proteinuria en estos cambios mínimos, en esta enfermedad por cambios mínimos, es una proteinuria selectiva, porque solamente elimina albúmina. Esta es una enfermedad mediada por células, ojo, y aquí el problema es que haya alteraciones en los podocitos. Esta es una enfermedad, como dije, se ve muy frecuentemente en niños, tiene una evolución muy buena, muy benigna, y a veces puede dar un viraje a una focalis segmentaria también, ¿no? Habíamos dicho que puede virar a una rápidamente progresiva, también puede virar a una focalis segmentaria. Y se presenta también en adultos, pero cuando lo tenemos en adultos hay que estar pensando que está asociado a una neoplasia, muy característicamente el linfoma de Hodgkin. También puede estar asociado a IECAS y también puede estar asociado a AINES. Entonces es mejor tener esta patología en niños que en adultos. ¿Qué tratamiento le damos habitualmente? Pues corticoides, y va bastante bien. ¿Qué otra causa más hay de síndrome nefrótico? Pues la glomerulonefritis membranosa, que es la causa más frecuente en adultos. Pero esta es una proteinuria, esta produce una proteinuria que no es selectiva. Es decir, acá se pierde no solamente albúmina, sino también globulinas. Ambas son patologías que producen proteinurias importantes, 7, 8, 9 o más gramos en 24 horas. Y esta glomerulonefritis membranosa es primaria, pero también puede verse asociada en forma secundaria al virus de la hepatitis B, ¿no? Al virus de la hepatitis B.
también artritis reumatoide, al lupus, neoplasias malignas, etc. Y otra forma de síndrome nefrótico, otra forma de expresión, sería la focal y segmentaria, ¿no? Glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, esta es la glomerulonefritis más frecuente en adultos jóvenes. Puede ser primaria también y cuando se ve secundaria, se ve asociada al VIH y a nefropatía por reflujo. O sea, como ven entonces, ¿cuáles son las glomerulonefritis que producen síndrome nefrótico principalmente? En niños, enfermedad de cambios mínimos, y en adultos, membranosa. Pero también puede ser focal y segmentaria. ¿Y el síndrome nefrótico qué cosa es? Pues el síndrome nefrótico es la presencia de proteinuria masiva y persistente en valores en un adulto por encima de 3.5 gramos en 24 horas por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Y puede o no puede estar acompañado de edemas, de aumento de colesterol y de bajos niveles de albúmina. Entonces acá el problema es que hay pérdida importante de proteínas por el glomérulo. Y eso condiciona a que la albúmina disminuya en sangre. Pero la albúmina no disminuye solamente porque se pierde proteínas, sino porque hay un catabolismo proteico del más del 20% incrementado, lo cual también disminuye lógicamente los niveles de albúmina en sangre. Hay colesterol elevado y hay edemas, ¿no? Los edemas no solamente es por la disminución de la presión oncótica, también ocurre esto porque en el síndrome nefrótico hay una lesión tubular también, no solamente glomerular, sino también tubular, que hace que el sodio se reabsorba en mayor medida y el sodio reabsorbido pues jala agua y por esa manera tenemos también edemas generalizados. ¿Cuáles son las causas del síndrome nefrótico? Pues ya estábamos comentando las causas primarias, ¿no? Cambios mínimos, membranosa, focal y segmentaria. Y fíjense, la membrana proliferativa también puede producir síndrome nefrótico, aunque menos importante. Más raro ya, hay otras patologías como la mesangioproliferativa, llamada también nefropatía por IgA o enfermedad de Berger, no se olviden. Esa también podría producir síndrome nefrótico, aunque lo más característico de la nefropatía por IgA es la hematuria macroscópica. Ojo, ese es lo más frecuente de la IgA, llamada también mesangioproliferativa. Y el síndrome nefrótico también, aunque rara vez, puede ser producido por la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Son más raros. En las causas secundarias del síndrome nefrótico, a la cabeza y de lejos la diabetes mellitus. Es una de las causas, y es más, es la causa más importante dentro de las primarias y secundarias, es la más importante. Fíjense también la amiloidosis, pero también puede haber un síndrome nefrótico secundario, un cuadro infeccioso, postestreptocócico, endocarditis, hepatitis B, HIV, malaria, todos estos gérmenes pueden dar un síndrome nefrótico, produciendo alguna forma de daño. Por ejemplo, el hepatitis B producirá síndrome nefrótico, produciendo glomerulonefritis membranosa. La hepatitis C producirá síndrome nefrótico, produciendo principalmente daño de tipo membrana proliferativa, y el HIV producirá síndrome nefrótico, produciendo una lesión de tipo focal principalmente y segmentaria, ¿no? Y así. Cada una de estas patologías secundarias tiene un patrón histopatológico de daño parecido a las primarias. Y el lupus, no olvidar, el lupus también es una causa muy frecuente de glomerulopatía secundaria, junto con las vasculitis de pequeños vasos. Las neoplasias como los mielomas y los linfomas, también junto a las leucemias, y medicamentos como los AINES y los IECA. Recuerden, los IECA pueden dar síndrome nefrótico debido a un patrón de cambios mínimos, pero también pueden producir un cambio, una glomerulonefritis membranosa, ¿no? Entonces la hipoluminemia produce anasarca, la hipercolesterolemia puede producir aterosclerosis, efectivamente. Hay déficit de vitamina B, con lo cual hay una enfermedad ósea.
Puede haber trombosis venosa por pérdida de la antitrombina 3. Ojo. También hay elevación del fibrinógeno. Retención de sodio, eso pues puede desencadenar un edema agudo de pulmón, falla cardíaca. Las infecciones también son muy frecuentes, mucho más en niños que en adultos. Produce peritonitis bacteriana espontánea y hay desnutrición en el paciente, como ya dijimos, por un aumento del catabolismo. El tratamiento que recibe un paciente con síndrome nefrótico, eso depende. Hay que tratar primero la causa primaria, si es que tiene causa primaria, o control de la causa secundaria. Para las causas primarias, como han visto, casi todos no tienen una causa específicamente, son mecanismos inmunológicos y según responda o no, se dará corticoides, inmunosupresores o plasmaféresis. Y la causa secundaria, pues se controlará, qué sé yo, la diabetes, se controlará el lupus, se controlará la patología que esté causando el síndrome nefrótico. Y el propio síndrome nefrótico se trata, si no interesa quién lo produzca, el propio síndrome nefrótico debe recibir tratamiento manejando el edema, y esto se hace con dieta baja en sal y diuréticos como la furosemida, anticoagular para prevenir la trombosis la venosa de la renal, ¿no? De la renal. Dar fármacos como estatinas, aunque esto no ha demostrado contundencia en prevención, pero se deja. La dieta debe ser hipoproteica, no debe ser hiperproteica porque estaríamos dañando mucho más al riñón, ojo. A lo mucho normoproteica, a lo mucho, pero la indicación inicial es dieta hipoproteica y hay que suplementarlo vitamina B12 y fierro y vitamina D, ¿no? El síndrome nefrítico también es un daño glomerular, pero aquí hay proliferación celular y al haber proliferación celular hay pérdida de hematíes. Y eso es lo que caracteriza principalmente al síndrome nefrótico. La hematuria glomerular, ¿no? Habitualmente puede ser microscópica o macroscópica, pero lo que caracteriza es que hay un dismorfismo del 20% o más, que es lo que caracteriza a la hematuria glomerular. Quiere decir que los glóbulos rojos están viniendo del túbuli. Si no hay glóbulos rojos dismórficos en más del 20%, puede haber también cilindros hemáticos, lo cual hace también característico al diagnóstico del síndrome nefrítico. Pero el síndrome nefrítico también se caracteriza por otras cosas, no solamente por una pérdida de hematíes, sino también porque hay proteinuria en rangos que no son muy importantes, en rangos que no llegan a ser síndrome nefrótico. Hay además hipertensión arterial, hay edemas, ¿no? Hay edemas. La filtración glomerular puede disminuir discretamente, ojo. Y en muchos casos el paciente puede hacer injuria renal aguda importante y virar, como ya les dije, a una rápidamente progresiva. Entonces el síndrome nefrítico, el síndrome nefrítico entonces es un proceso inflamatorio agudo donde hay proliferación celular, es un proceso transitorio y todo esto ocurre a nivel del glomérulo. En el síndrome nefrótico no hay proliferación y por eso hay albúmina en gran cantidad, o pérdida de proteína, de albúmina, no albúmina, pérdida de proteínas en gran cantidad, ¿no? Causa del síndrome nefrítico, bueno, hay primarias y secundarias igual. Dentro de las primarias está pues la membrana proliferativa que ya vimos, la focal y segmentaria, nefropatía por IgA, llamada enfermedad de Berger también, y la rápidamente progresiva. Recuerden, la enfermedad de Berger es una patología que se caracteriza principalmente por hematuria macroscópica y que tiene como antecedente el hecho de tener una infección respiratoria, por estreptococo puede ser, y que antes de las 48 horas, o máximo hasta el tercer día, en realidad máximo 48 horas, puede desencadenar un cuadro de hematuria. Esto se diferencia de la glomerulonefritis post-estreptocócica, porque en la glomerulonefritis post-estreptocócica la hematuria, que forma parte del síndrome nefrítico, aparece después de una semana o 10 días de la infección de la garganta. En cambio,
la nefropatía por IgA o enfermedad de Berger, esta patología se asocia con enfermedades infecciosas en la faringe y compromiso renal, hematuria a las 24 o 48 horas después de la infección. Es muy frecuente en jóvenes, ojo, y acá la inmunoglobulina A se deposita en el mesangio. Ojo, cuando la inmunoglobulina A se deposita no solo en el mesangio, sino también en otras partes del organismo, en la piel, en otros sitios, esto ya no se llamará enfermedad de Berger, se llamará enfermedad de Henon-Schollen, ¿no? Es una vasculitis, ¿no? Vasculitis de Henon-Schollen. En cambio, las etiologías secundarias del síndrome nefrítico, pues a la cabeza están las bacterianas postestreptocócicas, que es la más frecuente. Fíjense, algunos textos van a catalogar a la postestreptocócica como de causa primaria, porque su lesión aparece inicialmente en el riñón. Sin embargo, le estamos poniendo aquí como secundarias porque se origina posterior a un cuadro infeccioso en la garganta, ¿ya? Pero una vez que se origina la infección y cesa la infección de la garganta, el daño aparece a nivel renal y solamente a ese nivel se va a quedar, ¿no? Y por eso que también podemos considerarlo como una glomerulopatía primaria. ¿Y qué otras cosas más puede producir glomerulopatías secundarias con síndrome nefrítico? ¿No? Igualito, infecciones. Endocarditis, TB, sífilis, virales también, no solamente bacterianas, hepatitis B, hepatitis C, parásitos, toxoplasma, malaria. Fíjense la variedad entonces de elementos infecciosos que pueden producir síndrome nefrítico. Y no solo infecciosos, también inmunológicos. Una causa de ellos es el lupus, la púrpura de Henon-Schollen, síndrome de Gutt-Oster. ¿Cómo manejamos el síndrome nefrítico? Pues primero damos tratamiento a la enfermedad que lo está originando, si es que hay tratamiento, ¿no? Y luego tratamos propiamente al síndrome nefrítico. Y el tratamiento del síndrome nefrítico es básico, el reposo. Hay que dar una dieta hipoproteica, el paciente no debe comer demasiada sal, recuerden que está con hipertensión y edemas, ¿no? Restricción de líquido, y si hubiese alguna infección todavía en la garganta, habrá que dar antibiótico, ¿no? En caso que sea una postestreptocócica. ¿Cómo manejamos los edemas? Con diuréticos. ¿Cómo manejamos la presión? Con los calcioantagonistas. Si a pesar de eso el paciente comienza a deteriorar su función renal muy marcadamente, pues hay que dializarlo de urgencia. Habitualmente esta patología es benigna, ¿no? Menos de 1% se complican o fallecen. Y la alteración de la orina puede persistir por varios meses, aproximadamente, digamos, 4 semanas es el término medio, así que no asustarse si es que la hematuria persiste incluso hasta el mes después de haberse identificado, ¿no?